A ver, imaginemos por un momento que hay una caja fuerte. Vale. Una caja fuerte inmensa donde se guarda el activo de comunicación más valioso de un proyecto o de un negocio cualquiera. Los contactos. Exacto, los contactos. Y ahora resulta que sin que nadie toque absolutamente nada de esa caja, sin que haya ningún robo, sin ninguna fuga de información, Ajá. hasta el 28% de lo que hay ahí dentro simplemente se evapora cada año. Desaparece en el aire. Madre mía, un 28%. Es muchísimo. Es una barbaridad. Pues arrancamos este análisis a fondo con este dato porque ilustra a la perfección la tremenda fragilidad de la información digital. Según la documentación que estamos explorando hoy, es muy posible que una base de datos pierda exactamente esa cantidad anualmente solo por el mero paso del tiempo. Claro, por desgaste natural. Eso es, y las estadísticas de nuestras fuentes, que están centradas en la higiene digital, muestran algo peor, muestran que 3 de cada 10 correos electrónicos en una lista cualquiera podrían ser completamente inválidos en este preciso instante. Tela. Y esto actúa como un auténtico agujero negro, un sumidero que devora la efectividad de cualquier campaña y compromete la infraestructura de quien envía esos mensajes. Hola y bienvenidas a todas las personas que nos acompañan. Yo estoy encantada de estar hoy aquí para este nuevo análisis a fondo. Hola, ¿qué tal? Y yo encantado de acompañarte, porque además este tema tiene mucha miga. Tendemos a pensar en los datos digitales como algo estático, ¿verdad? Como algo permanente, como si guardar un correo en un disco duro fuera lo mismo que tallarlo en piedra. Totalmente. Y la realidad de las bases de datos es muchísimo más orgánica y está sujeta a una constante degradación. La información digital envejece, caduca y, fíjate, si no se le presta atención, se vuelve tóxica para el propio sistema que la almacena. Vale, vamos a desglosar esto, porque la misión de nuestro análisis a fondo de hoy es diseccionar una guía exhaustiva de verificar emails sobre cómo y sobre todo por qué se deben limpiar las listas de correo electrónico. Eso es. El objetivo final es proporcionar a quien nos escucha un atajo para entender la mecánica oculta de las bandejas de entrada y descubrir cómo evitar caer en esa oscura y solitaria carpeta de correo no deseado. La temida carpeta de spam. Exactamente. Es fascinante cómo un tema que a priori suena a pura gestión técnica de bases de datos esconde en realidad los secretos de cómo funciona Internet en sus entrañas. Sin duda. Pero a ver, para entender el problema, primero tenemos que mirar la anatomía más básica. Nuestras fuentes desmenuzan las 3 partes esenciales de una dirección de email y detallan reglas muy estrictas que a menudo damos por sentadas. Sí. La estructura básica que todos usamos a diario. Eso es. Primero tenemos el nombre de usuario, que es la parte anterior al arroba, y que tiene normas curiosas, como la prohibición de usar puntos consecutivos Claro. o colocar un punto justo al principio o al final. Luego está el símbolo del arroba en sí, que actúa como, digamos, el director de tráfico, que separa la identidad del destino. Ajá. Y finalmente el dominio, que incluye el servidor más la extensión, como el .com o el .es. Y fíjate que esa estructura de 3 partes es un estándar universal. Un estándar que debe cumplirse meticulosamente siempre. Y precisamente en esa meticulosidad es donde encontramos la gran confusión del sector. Es un problema de concepto enorme que genera millones de rebotes diarios. ¿A qué confusión te refieres exactamente? Pues aquí hay 2 términos que la industria suele intercambiar erróneamente, que son validar y verificar. O sea que no son lo mismo. Que va para nada. La validación examina única y exclusivamente el formato y la estructura. Vale. Es decir, comprueba si se respeta esa sintaxis correcta de la que hablabas. Para ilustrarlo de forma sencilla, la validación es como comprobar si una dirección postal escrita en un sobre tiene el formato adecuado. Un nombre de calle, un número, un código postal y una ciudad. Claro, sobre el papel todo parece correcto. Exacto. Tiene forma de dirección real. Pero la verificación va muchísimo más allá. Siguiendo con la misma analogía, verificar es como ir físicamente a esa calle, plantarse frente al edificio, buscar el buzón y comprobar si realmente vive alguien ahí. Pero ojo, sin llegar a depositar ninguna carta. Esa diferencia entre mirar el mapa y llamar a la puerta lo explica perfectamente. Y explica por qué un correo que está perfectamente bien escrito, que cumple todas las normas gramaticales de Internet, de repente rebota. Claro. Porque si nos quedamos solo en la validación, estamos asumiendo que un edificio existe solo porque la dirección suena plausible. Tal cual. Y de hecho, nuestras fuentes documentan varios escenarios donde un correo impecable en su formato es en la práctica un callejón sin salida.
Por ejemplo, mencionan los dominios configurados como catch-all, Buf, los catch-all. que son estos que aceptan cualquier secuencia de caracteres antes del arroba. O las direcciones temporales que la gente crea solo para conseguir un código de descuento y que caducan en 10 minutos. Exactamente. O simplemente los dominios de empresas que han cerrado y expirado. Lo fascinante aquí es que la estructura no garantiza la existencia, y ni mucho menos garantiza la disponibilidad de un receptor humano al otro lado. Claro, claro. Los dominios catch-all, que literalmente significa atrápalo todo, son especialmente problemáticos. Un servidor puede estar configurado para decir que sí a cualquier correo entrante, para no perder ninguna comunicación. Vale. Pero eso no significa que haya una persona leyendo esa bandeja de entrada gigantesca. Entonces, cuando un negocio intenta comunicarse con una lista llena de direcciones temporales, dominios expirados o buzones genéricos sin mantenimiento, está gastando recursos en hablarle a una pared. Hablarle a una pared totalmente. Por eso la validación por sí sola, esa simple comprobación del formato, es absolutamente insuficiente para mantener una infraestructura de comunicación sana hoy en día. Y el precio de hablarle a la pared es mucho más alto de lo que parece a simple vista. Lo cual nos lleva a la segunda parte de nuestra exploración. El deterioro. Eso es, el deterioro invisible de las bases de datos y las trampas que acechan en la red. Las cifras de decadencia que maneja la DIA pintan un panorama casi darwiniano, diría yo. Un 30% de las direcciones cambian anualmente a nivel general. Es una barbaridad. Y si nos vamos al sector profesional, a las comunicaciones de empresa a empresa, el deterioro documentado es del 22,5% al año. Claro, la gente cambia de trabajo. Exacto. De media, cualquier lista sufre una caída natural del 1 al 2% cada mes, simplemente porque la gente cambia de empleo, abandona cuentas antiguas o migra a otros proveedores. Es una erosión incesante. Y en este punto, la documentación introduce una métrica que debería ser el faro de cualquier estrategia de comunicación. Hablamos de la regla del 2%. Cuéntame más sobre eso. Pues a ver, los grandes proveedores de correo electrónico monitorizan constantemente el comportamiento de quienes envían mensajes. Si la tasa de rebote de un envío... Es decir, los correos devueltos. Exacto, la proporción de correos que son devueltos porque el destino no existe. Si esa tasa supera el umbral crítico del 2%, los algoritmos de los proveedores toman medidas disciplinarias inmediatas. O sea que te penalizan. Automáticamente catalogan al remitente como sospechoso de enviar correo no deseado. Y la consecuencia directa es que empiezan a bloquear los envíos futuros o a desviarlos sistemáticamente a la carpeta de spam. Y lo peor es que esto afecta incluso a los mensajes dirigidos a usuarios legítimos que sí querían recibir esa información. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la penalización no viene solo de los mensajes devueltos por un buzón lleno o inexistente, ¿verdad? No, hay cosas peores. Las fuentes detallan un mecanismo de defensa de la propia red mucho más agresivo, las famosas trampas de spam, o spam traps. Porque, a ver, entiendo que hay cuentas desechables que caducan rápido. Sí. Pero estas trampas son infraestructura diseñada específicamente para evaluar el comportamiento de quien envía el correo. Hablan, por un lado, de trampas prístinas. Las peores. Direcciones creadas de la nada por los propios proveedores o por organizaciones de seguridad, que nunca han pertenecido a un usuario real y nunca se han suscrito absolutamente nada. O sea, deduzco que si alguien envía un mensaje a una de estas direcciones prístinas, está demostrando automáticamente que ha comprado una base de datos opaca o que usa programas de extracción masiva de correos en Internet. Ahí le has dado. Esa deducción es la clave de todo el sistema. Una trampa prístina es un señuelo perfecto. Como esa dirección nunca ha sido pública de forma legítima, el simple acto de enviarle un correo es una prueba irrefutable de malas prácticas en la captación de contactos. Claro, es que te han pillado con las manos en la masa. Exacto. Las organizaciones que gestionan las listas negras de Internet utilizan estas trampas para identificar e incluir en sus registros a los infractores. Y esto hunde la reputación digital casi de forma irreversible. Madre mía. Pero bueno, si las trampas prístinas cazan a los que actúan, digamos, de mala fe comprando listas, el documento señala otra variante que parece diseñada para penalizar la simple dejadez, ¿no? Sí. Las trampas recicladas. Las recicladas, exacto. Que entiendo que son cuentas de correo que alguna vez fueron de una persona real, que se suscribió legítimamente a un boletín, pero que abandonó esa cuenta y después de un periodo largo, creo que dicen como 12 meses de inactividad, el proveedor desactiva la cuenta y la vuelve a encender, pero esta vez convertida en un monitor de actividad. Es un concepto brillante por parte de los proveedores. Las trampas recicladas evalúan pura y duramente la higiene de la base de datos. Vale. El racionamiento del proveedor es muy simple.
Si una empresa sigue enviando correos a una dirección que lleva más de un año devolviendo errores de inactividad, significa que esa empresa no realiza ningún tipo de mantenimiento. Que van en piloto automático. Exacto. Demuestra una falta de respeto por los recursos de la red y por las preferencias de los usuarios. El castigo por caer en una trampa reciclada es muy severo y afecta drásticamente a la entregabilidad global del dominio. Por eso la guía es tan contundente respecto al impacto de solucionar esto. Sí, las cifras son increíbles. Una limpieza profesional reduce los rebotes en un 98%. ¿98%? Prácticamente los elimina. Y al evitar las carpetas de spam, la tasa de apertura de los correos legítimos aumenta hasta en un 20%. O sea que la limpieza no es un capricho técnico, es una necesidad operativa real. Lo cual nos obliga a preguntar cómo se ejecuta exactamente esa comprobación sin caer en la penalización. Porque si enviar un correo para ver si llega es precisamente lo que te condena. Claro. Tiene que haber un mecanismo para verificar la existencia del buzón de forma invisible. Y con esto entramos en la tercera sección de nuestro análisis, la radiografía técnica del proceso. Vamos a ponernos técnicos. Sí, pero lo justo. La documentación menciona un sistema en cascada de 7 etapas por las que pasan los verificadores profesionales, empezando por la sintaxis y escalando hacia protocolos mucho más complejos. La primera etapa aplica expresiones regulares, que es un conjunto de algoritmos de texto para asegurar que el formato cumpla con el estándar oficial RFC 5322, que básicamente es la criba gramatical básica de la que hablábamos al principio. Eso es. Y una vez superada esa primera barrera de la sintaxis, el sistema entra en el territorio de la infraestructura de red, verificando los registros DNS y los registros MX. Vale, traduzcamos eso. Para evitar perdernos en la jerga, el DNS, o Sistema de Nombres de Dominio, funciona como la gran guía telefónica de Internet. Traduce el nombre de una página web a la dirección IP de la máquina que la aloja. El verificador consulta esta guía telefónica para confirmar que el dominio existe. Perfecto. Y dentro de esa guía, busca un departamento muy específico, los registros MX, que significan Mail Exchange. Intercambio de correo. Exacto. Estos registros indican qué servidor concreto está autorizado para gestionar el correo de ese dominio en particular. Si el verificador busca el dominio y no encuentra un registro MX, sabe inmediatamente que esa dirección es incapaz de recibir mensajes y la clasifica como no válida en ese mismo instante. Volviendo a la analogía de la dirección postal, verificar los registros DNS y MX sería como consultar en el registro de la propiedad de la ciudad para confirmar que la calle y el edificio no solo existen en los planos, sino que además tienen habilitado un cuarto de buzones para recibir correspondencia. Me gusta esa comparación, sí. Y si el edificio tiene buzones, la guía describe el momento crítico de la operación, el apretón de manos SMTP o SMTP Handshake, que entiendo que aquí es donde los servidores dialogan entre sí usando el puerto 25, que es el canal estándar de Internet para la transmisión de correo. El apretón de manos SMTP es una coreografía técnica fascinante. Y si mantenemos nuestra analogía de antes, es el momento en el que el verificador asume el papel del cartero, que llega al edificio y llama al telefonillo. Vale. Todo ocurre en ese puerto 25. La máquina verificadora inicia la conexión y lanza un comando de saludo llamado ELO. EHLO. Exacto. Es el equivalente a decir, hola, soy el servicio postal. A continuación, presenta sus credenciales con el comando mail from. Indicando quién envía supuestamente el mensaje. Eso es. Y el paso definitivo llega con el comando RCPT2, donde especifica el destinatario exacto. Sería como decir por el telefonillo, tengo una entrega para este correo electrónico en particular. Y es la respuesta a ese comando específico la que determina todo. El servidor del edificio tiene que contestar a través de ese telefonillo virtual. Exactamente. Las fuentes detallan que si el servidor devuelve un código numérico 250, está dando luz verde, confirmando que el buzón existe y está preparado para recibir información. Pero si devuelve un código 550... Malas noticias. Está informando de que ese usuario no exista en sus registros. Y lo brillante de este sistema es que, justo en el milisegundo en que el verificador recibe cualquiera de esas dos respuestas, corta la comunicación abruptamente. Cierra la puerta. Cierra la conexión del puerto 25 antes de que se transmita el cuerpo de un mensaje.
De esta forma, se obtiene la confirmación debida sin generar un correo real y, por tanto, sin ningún riesgo de engrosar las estadísticas de rebote. Esa desconexión prematura es la clave de bóveda de toda la industria de la verificación. Es lo que permite que el sistema funcione. Sin embargo, el proceso en cascada no termina con el código 250 afirmativo. ¿Ah, no? No, la guía introduce una capa adicional de inteligencia que es la comparación con bases de datos de riesgo. Porque un servidor puede confirmar que un buzón existe, sí, pero el verificador profesional cruza ese dominio con un repositorio constantemente actualizado de más de 50.000 dominios conocidos por proporcionar correos temporales, desechables o vinculados a redes de distribución de spam. O sea, una lista negra de dominios tóxicos. Tal cual, esta etapa final asegura que el buzón no solo exista técnicamente, sino que pertenece a un usuario real con intención de mantener una comunicación a largo plazo. Claro. Y todo este escáner exhaustivo culmina en una clasificación final. La documentación agrupa los resultados en 3 categorías principales. La primera es el veredicto válido, El mejor escenario. que significa que la sintaxis es impecable, el dominio tiene buzones, el apretón de manos fue un éxito y no hay banderas rojas de riesgo. Exacto. La segunda es no válido, que se aplica a correos mal escritos, dominios inexistentes o buzones que el servidor directamente rechazó. El código 550. Eso es. Pero la tercera categoría introduce un matiz muy revelador sobre la complejidad de Internet. La categoría de baja entregabilidad. Entiendo que esto engloba a los correos que técnicamente están vivos, o sea, existen, pero que presentan características que desaconsejan su uso. La categoría de baja entregabilidad es básicamente un aviso de precaución. Incluye los dominios catch-all que mencionamos antes, donde el servidor acepta el correo pero no hay certeza de que llegue a un destinatario individual. Vale. También abarca las direcciones basadas en roles genéricos, las típicas cuentas que empiezan por info@, soporte@ o ventas@. ¿Y qué problema tienen esas? Pues que el problema con estos correos de departamento es que suelen estar gestionados por múltiples personas, cambian de manos con muchísima frecuencia y tienen tasas de rebote histórico altísimas cuando los empleados abandonan la empresa. Incluir masivamente direcciones de baja entregabilidad en una campaña es someter la reputación del remitente a un riesgo totalmente innecesario. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien tiene que gestionar una lista en su día a día? Quiero decir, toda esta teoría profunda, los comandos de servidor, los códigos numéricos. ¿Cómo se traslada esto a herramientas prácticas? Buena pregunta. Con esto abordamos la última sección de nuestro análisis, los 4 escudos de defensa. Las fuentes organizan los métodos de verificación en 4 soluciones operativas. Y la elección de una u otra depende fundamentalmente del momento en que se capturan los datos y del volumen de la base. Lógico. El primer escudo es el verificador profesional, diseñado para realizar auditorías sobre listas grandes e históricas. Hablan de plataformas capaces de procesar hasta 100.000 correos electrónicos en menos de 30 minutos, aplicando toda esa cascada de 7 etapas sin penalizar la reputación del usuario. El verificador profesional masivo es la herramienta de rescate por excelencia, sobre todo para bases de datos heredadas o que no se han limpiado en años. Pero si buscamos un enfoque preventivo, el segundo método es técnicamente superior. Hablamos de la integración de una API en tiempo real. ¿Una API? Sí, una interfaz de programación de aplicaciones. Para visualizarlo de forma sencilla, funciona como un camarero en un restaurante. El formulario de registro de la página web es el cliente que le entrega la comanda. En este caso, el correo electrónico recién tecleado. Vale. La API hace de intermediario ultra rápido. Lleva ese correo a la cocina, que es el motor de verificación, y devuelve el resultado a la página web antes de que el usuario haya apartado la vista de la pantalla. Y los números de rendimiento de esa API que citan las fuentes son espectaculares. Hablan de un tiempo de respuesta inferior a 500 milisegundos. Medio segundo. En medio segundo, mientras el usuario hace clic en el botón de enviar en el formulario, el sistema ejecuta más de 25 pruebas. Consulta el DNS, realiza el apretón de manos SMTP con el puerto 25 y cruza los datos con listas de riesgo, todo a la vez. Es increíble. Y es capaz de gestionar cientos de estas solicitudes simultáneamente. Si el usuario ha cometido un error tipográfico o ha intentado usar un correo desechable, la propia página web le pide una dirección válida en ese mismo instante, bloqueando la entrada de datos tóxicos en origen. Es un mecanismo de defensa en la misma puerta de entrada, asegurando que la caja fuerte de la que hablabas al principio solo almacene activos de valor real. Exacto. Luego, el tercer método que menciona la guía es la validación masiva mediante archivos estándar.
Esto implica exportar la base de datos a un archivo de texto plano separado por comas, un CSV, o a una hoja de cálculo tipo Excel. Sí, el método clásico. Este archivo se sube a la plataforma de limpieza, que procesa cada línea y devuelve el mismo documento, pero añadiendo columnas analíticas que indican el estado y el resultado detallado de cada contacto. Permite a los equipos filtrar y purgar la lista de forma visual antes de lanzar una campaña. Y para cerrar el abanico, el cuarto método es la comprobación manual. Una aproximación totalmente artesanal, reservada para casos muy puntuales, donde se necesita auditar una o dos direcciones. Claro, cuando son muy pocos. Implica revisar a simple vista que la estructura tenga sentido, que no haya espacios en blanco ocultos, e incluso realizar búsquedas en la red para ver si esa dirección corporativa está vinculada a perfiles profesionales activos y legítimos. Que es lento y nada escalable, claro. Nada escalable, pero cierra el círculo de las opciones disponibles. Y si conectamos esto con el panorama general, la gran lección de la guía es que la verificación de datos ha dejado de ser un mero mantenimiento técnico. ¿Y en qué se ha convertido? Se ha convertido en una decisión estratégica sobre la viabilidad a largo plazo de los canales de comunicación de una organización. Cada correo que rebota, cada mensaje atrapado en una trampa reciclada, supone un desgaste en la confianza que los proveedores de infraestructura tienen en ese emisor. O sea, ¿te juegas el negocio? Totalmente. Ignorar la higiene de los datos es, en la práctica, un sabotaje silencioso de la propia capacidad de alcanzar a la audiencia. Es un cambio de paradigma brutal sobre la responsabilidad que conlleva recopilar información. A modo de resumen de este análisis a fondo, creo que los conceptos han quedado meridianamente claros. Yo creo que sí. Hemos desentrañado la ilusión de la validación, que solo comprueba la envoltura gramatical del correo, frente al rigor de la verificación, que audita la existencia real del destino mediante protocolos como el apretón de manos SMT. Eso es. Hemos visto cómo la degradación natural corrompe casi un tercio de las bases de datos cada año y cómo las infraestructuras de correo despliegan trampas de spam pristinas y recicladas para auditar el comportamiento de los emisores. Y finalmente, hemos explorado las herramientas, desde APIs ultra rápidas hasta auditorías masivas mediante archivos CSV que permiten mantener la integridad de esa reputación digital. El documento traza un mapa excelente de la situación actual. Sin embargo, en las últimas páginas de las fuentes, se desliza una mención que a mí me parece fascinante sobre integraciones con agentes de inteligencia artificial y plataformas de automatización de flujos de trabajo, mencionando específicamente sistemas como N8N. N8N, ¿vale? Para dar contexto, N8N es una herramienta que permite a diferentes aplicaciones hablar entre sí y tomar decisiones lógicas sin intervención humana. Y esto plantea una pregunta importante de cara al futuro. A ver. Si hoy una API puede realizar 25 pruebas de infraestructura en medio segundo para comprobar si un buzón existe, ¿qué escenario nos espera cuando la inteligencia artificial analice esos flujos de trabajo en tiempo real? Podríamos estar a las puertas de sistemas que no solo verifiquen la existencia actual de una dirección, sino que utilicen modelos predictivos para calcular la esperanza de vida de esa identidad digital. ¡Ostras! Imagina algoritmos capaces de advertir que, basándose en patrones de uso global, un correo aparentemente válido hoy tiene un 90% de probabilidades de convertirse en una trampa de spam en el próximo año, y todo esto evaluando el comportamiento del usuario milisegundos después de que termine de teclear. Eso desplaza el debate de la mera higiene de datos a la predicción del comportamiento humano y al ciclo de vida de nuestra identidad en la red. Una reflexión que cambia por completo la escala de lo que hemos estado analizando y que da muchísimo material para pensar. Y con esta perspectiva cerramos nuestro análisis a fondo de hoy. Gracias a toda la audiencia por acompañarnos en este recorrido exhaustivo por las mecánicas invisibles que mantienen en funcionamiento las comunicaciones digitales. Hasta la próxima exploración.